gracias a ustedes. Es inusual para mí dirigirme a un grupo de jóvenes como ustedes. Normalmente no he dado conferencias de estas y el tema probablemente va a ser relativamente inusual para ustedes. El tema de conservar la naturaleza a través de transformar los mercados. Quisiera presentar a la organización que represento yo. El WWF es la organización privada de conservación de la naturaleza más grande y más reconocida del mundo. Seguramente han visto el logotipo del panda en ocasiones previas. Fue fundado en el 61, o sea, tiene un poco más de medio siglo de existir. Fue fundado por un grupo de gente que, europeos ante todo, incluyendo la realeza europea, naturalistas, científicos, políticos y empresarios europeos que se unieron. Recuerden que fue en el periodo donde el mundo colonial estaba cambiando en África, ellos primordialmente preocupados por qué es lo que iba a pasar con África, con la vida silvestre ahí. África y los países asiáticos estaban en proceso de independencia. En ese sentido, montaron una organización en los países desarrollados que iban a apoyar a los países en desarrollo. Esto evolucionó a través de los años y del World Wildlife Fund, el Fondo Mundial de la Vida Silvestre, se volvió el World Wildlife Fund for Nature en los años 80, viendo todos los aspectos de la naturaleza y los recursos naturales. Ahora presente en más de 100 países, con 5 millones de miembros, o sea, es una organización de la sociedad civil donde los miembros pagan y sostienen la organización primordialmente. Tiene más de 5,000 empleados, del cual yo me honro ser uno. La visión que tiene la organización es construir un futuro en el cual las personas vivan en armonía con la naturaleza. Y la misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta por un lado, conservar la diversidad, o sea, no perder la riqueza de todas las formas de vida del planeta, asegurar que el uso de los recursos sea sostenible, que no lo destruyamos, lo gastemos y lo perdamos, y promover la contaminación y el sobreconsumo. Nuestro planeta es impresionantemente frágil, por mucho que nosotros no lo reconozcamos. Cuando vemos una imagen como esta que parece una perlita flotando en el éter, de alguna forma se le ve la fragilidad. Los astronautas que han salido ahí han percibido esto y todos regresan con ese gran impacto de que es un lugar sumamente frágil. Es un lugar muy frágil en el cual ha estado ocupado pues por los seres humanos por miles de años. Y esto es una pequeña, digamos, unas imágenes de la transformación del planeta. Esto fue 8,000 años antes del presente. La transformación lo que está en verde es lo no transformado. No significa cobertura forestal, sino significa el estado natural de los ecosistemas del mundo. Ya a los 1,000 años antes del presente, ustedes pueden ver, por ejemplo, en Mesoamérica, en el área andina, las culturas precolombinas. Recuérdense, eso es más o menos en el postclásico maya, y las culturas mexicanas. Pueden ver Europa, norte de África, Mesopotamia, la India intensamente ocupada, la China bastante. Empieza el África subsahariana. En la revolución industrial hace 200 años, la transformación fue mucho más. Curiosamente, en Mesoamérica, a esas alturas ya no fue tan transformado, se había recuperado algo, pero Europa se extiende hacia Asia y esto se intensifica, la China, el África subsahariana. Eso es hace 200 años, revolución industrial. Hace 60 años, más o menos a mitades del siglo pasado, bastante más intensa, ahí es donde empieza la transformación en Norteamérica y mucho más en Eurasia y también la transformación en Asia, y esta es la imagen de transformación actual. Ustedes vean Norteamérica y cómo está el resto.
Esto incluye el Sahara y todos los desiertos acá, el desierto del Gobi, los grandes bosques de Rusia y de Canadá, la Amazonía, este es el Atacama y el Congo y los desiertos del centro de Australia. O sea, en términos de cobertura forestal estamos bastante más patéticos, pero el hecho es que nos estamos comiendo el planeta, literalmente. Esto se puede medir en múltiples formas y se puede reducir, pero el hecho de que nuestra huella ecológica como humanidad sobre el planeta ha sido medida y actualmente estamos consumiendo, la humanidad, los 7 millardos de personas que estamos consumiendo más o menos el 50% más de los recursos de lo que la Tierra puede proveer sosteniblemente. Eso significa que ya estamos incurriendo en un déficit ecológico. Y por otro lado, el índice del planeta vivo, que WWF saca desde hace 20 años, nos dice en términos de la reducción de las diferentes formas de vida, pues vamos para abajo. O sea, la huella va para arriba y los recursos van para abajo. Y de alguna forma hay un proceso de extinción de muchas formas de vida. Estamos, digamos, simplificando la vida a expresiones muy pequeñas. En otra forma de presentarlo, pues aquí nos estamos comiendo un planeta y medio actualmente. ¿De dónde viene esto y por qué viene? Pues por un lado, por el crecimiento poblacional. Somos ahora pasaditos los 7 millardos de personas en el planeta. En el 2050 vamos a ser más de 9 millardos, de los cuales, pues, hace unos 2 años fue la noticia de que la mitad del planeta ya era urbano. Pues la tendencia sigue y al 2050 la población está migrando a las ciudades y vamos a ser 70% de toda la humanidad viviendo en ciudades. Y curiosamente también hay una migración hacia las costas. Por otro lado, el consumo está creciendo. Esta generación es mucho más rica que las generaciones anteriores y está aumentando. El consumo de los recursos naturales se va a duplicar al 2050. O sea, la tendencia de que nos estamos comiendo el planeta está empeorando, no está mejorando. Y los ingresos, eso hace también de alguna forma el consumo, llega a que somos cada vez más ricos. Los ingresos de las personas aumentan en promedio 2.9 veces al 2050 y en algunos países en desarrollo donde el crecimiento es muy rápido van a ser hasta 5 veces. Las emisiones de efecto invernadero están a un nivel récord, pues los efectos están a la vista, ¿verdad? Y estamos en la trayectoria a subir a 4 grados centígrados en promedio. Pues no hay acuerdo todavía sobre cómo atender este tema y el tema de la dependencia de los hidrocarburos está pues todavía en plena, las alternativas no están ahí. En temas de la cobertura forestal que les mencionaba antes, estamos deforestando entre 12 y 13 millones de hectáreas todos los años y eso implica más o menos entre 5 y 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los causantes del cambio climático, en gran medida. La reducción de la biodiversidad que les mencionaba antes, pues en el trópico en los últimos 40 años bajó la biodiversidad en 60% y la tendencia va para allá. En ese sentido, esos son todos indicadores bastante patéticos, ¿verdad? Una organización como WWF que fue fundada y fue establecida justamente para atender esto, ¿cómo le entra? Y les voy a contar muy brevemente. Esta es lo que llamamos la teoría de cambio. La primera parte es lo que los fundadores de WWF y lo que la forma tradicional de conservar la naturaleza nos dice.
Básicamente preservar el capital natural. Eso significa mantener los ecosistemas naturales, mantener la diversidad de especies, establecer áreas protegidas, manejar los recursos, los sistemas naturales sosteniblemente, los bosques, los pastizales, los sistemas de agua dulce, los sistemas marinos. Pero esto es necesario, pero no es suficiente, porque estamos los seres humanos, los indicadores son indicadores que indican que pues, somos los seres humanos los que estamos transformando. En ese sentido, hay toda una serie de medidas alternativas que WWF identificó, cuáles son los, como dicen en inglés, los pinch points, las áreas de intervención para una organización como nosotros. Por un lado, del lado izquierdo, ustedes pueden ver, se trata de redireccionar los flujos financieros. Pues los grandes flujos financieros están en los fondos de, por ejemplo, en el sistema bancario, en los préstamos. ¿Cómo se dan los préstamos? Están en los fondos soberanos de países como Noruega y China, que hoy día son los grandes inversionistas del planeta. ¿Cómo invierten esto? ¿Lo invierten sostenible o no? ¿Cómo se valora la naturaleza en todo el sistema financiero? Entonces, ese es todo un ámbito. Del lado derecho ustedes pueden ver otro ámbito de intervención, y es en términos de la gobernanza de los recursos naturales. ¿Cómo lo vamos a gobernar? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo son las reglas del juego y la distribución? Y luego al centro es lo que ven es la producción y el consumo. Y de eso es de los que yo les voy a hablar hoy. Cómo producimos y cómo consumimos más, digamos, más sabiamente. Todas estas cosas, si logramos transformar estos diferentes ámbitos, nosotros consideramos que vamos a ayudar a conservar la diversidad, mantener los sistemas de agua, de comida y de energía que necesita la humanidad y mantener la integridad de los ecosistemas. Ustedes pueden ver, los grandes retos de nuestra era son cómo mantenemos los flujos energéticos, cómo alimentamos a la población mundial y cómo mantenemos nuestros sistemas de agua para el consumo humano y para la producción de energía. Todo esto era un poquito el antecedente, ahora les voy a contar cuál es la estrategia de transformación. La meta de la estrategia de transformación de mercados de WWF es que al 2050 la huella ecológica global de la humanidad la regresemos a mantener dentro de las capacidades de la Tierra para sostener la vida y que los recursos naturales del planeta se compartan equitativamente. WWF hizo un análisis de todos los sistemas naturales del planeta junto con el Banco Mundial y con una serie de otras entidades, y determinó 200 sitios prioritarios, que se llaman los Global 200. Pero son más o menos los sitios en los cuales casi que son las joyas de la corona de los sistemas naturales del planeta, en términos de la diversidad, en términos de la riqueza, de dónde viene. Mantener eso es como nuestro capital básico. Pero resulta que muchos de estos sitios están, cuando se analizó el tema un poco más profundo, vieron que están todos presionados en gran medida, por el consumo de commodities, de producción, que está aumentando y en todos varía un poco. Como pueden ver, en el Amazonas es la producción de soya, caña y azúcar. El arrecife mesoamericano, que es nuestra esquina acá, es la palma africana, la acuacultura y la pesca. Bueno, en cada uno son diferentes casos que estos sistemas naturales reciben muchísimas presiones. El análisis de WWF identificó que son 15 commodities, 15 productos, que son básicamente productos de comida y de fibra, primordialmente de alimentación, pero son aceite de palma, algodón, los biocombustibles, la caña de azúcar, la pulpa de papel, madera aserrada, los lácteos, la carne de res, la soya,
los peces forrajeros, el salmón de granja, los camarones de granja y la pesca de camarón, el atún y el pescado blanco. O sea, ustedes pueden ver que hay un balance más o menos entre el tema terrestre y marino. Entonces, ante esto, viendo estos sitios prioritarios, que son básicamente nuestro portafolio de lo más importante, y las presiones que vemos, y enfrentados y simultáneamente cómo abastecemos a la humanidad con energía, con alimentación y con agua, cómo podemos producir más con menos y qué podemos hacer nosotros al respecto. Yo ahora les voy a enseñar un pequeño video. Se trata de uno de los CEOs, uno de los gerentes de una de las compañías de compradores de commodities más grandes del planeta, que se llama Unilever. Es una compañía holandesa, el señor es holandés, se llama Paul Polman, y hace 4 años, en la conferencia de 2010 de WWF, nosotros le pedimos que nos dijera cómo veía él el mundo, cuál era el rol de las compañías transnacionales y cuál veía el rol de WWF. Y esto es lo que dijo. Well, hello everybody. My name is Paul Polman and I'm the Chief Executive of Unilever. I'm delighted to be able to make a contribution to your conference this year, and I apologize that I cannot be there in person. Over the years, the WWF has been one of the closest partners of Unilever. We have achieved a lot together. It's the co-creation of the Marine Stewardship Council, the contributions you have made in our Sustainable Agriculture Program, and obviously with the more recent work to move the world to sustainable palm oil. We certainly fully intend to build on this partnership going forward and make it go from strength to strength. The question that you asked me to address is what will multinational corporations like ours look like in about 10 to 15 years' time? The answer depends to a large extent on how the world will have changed by 2020. Multinationals are adaptable creatures, and they will, chameleon-like, organize themselves to meet the requirements of the social, environmental, and political context in which they find themselves. So let's look at Unilever's view of the future. What is the context that we expect to find ourselves in 10 to 15 years from now? We actually see 4 big trends which will shape our business practice and business architecture, and it's probably worth it to spend some time on looking at these trends first. The first is what we call the end of abundance. Not unfamiliar to many of you at the conference. This is a world where scarcity rules. Supplies of food, water, and energy are severely restricted. Rising population and growing GDP is leading to changing diets, which in turn is putting pressure on global agriculture. Water is in short supply as aquifers deplete and rivers become polluted. For a company like Unilever, 50% of our raw material actually comes from agriculture, and this represents a major challenge. The second trend we could call consumers in control. This is a world where neither big companies nor major retailers hold the true power. It is actually the consumer who increasingly calls the shots. Rising affluence gives billions of people access to technology and information. With the digitization of communication, almost unlimited bandwidth, sophisticated search engines, and cheaper mobile devices, people have free and easy access to information, and they will use it increasingly to form the social networks. This, together with a declining trust, if we like it or not, in governments, big corporations and the professions, put the citizens certainly in the driving seat. Often NGOs, I believe,
will sit more alongside the consumers or citizens as map readers than alongside corporations or governments. The third big trend I briefly want to touch upon is power to the BRICS. Brazil, Russia, India and China will increasingly take center states in the new world order. Definitely a shift east. These countries will be home to most of the world's population and much of its economic growth. With huge reserves of labor, they will become both the workshop of the world, probably still driven by low labor cost, but also increasingly laboratories of the world, because of millions of qualified engineers and scientists that they start turning out. And certainly, they will also become the idea generators increasingly. The fourth big trend to briefly touch on is demographics. We call it living longer and living better. Rising income will give wider access to basic health care for the poor and advanced health care for the better off. Not surprisingly, life expectancy will continue to rise and population will age, frankly, in all parts of the world. As healthcare costs escalate, more emphasis will be placed on preventive measures, as governments struggle, obviously, increasingly to meet the ever-increasing drain on their resources. Now, what impact will these trends have on companies like Unilever? A number of changes, I believe, can be foreseen. The center of gravity of our business will shift eastward and to some extent southward. By 2020, as much of 70 to 80% of our sales will actually be outside of Europe and North America. Manufacturing will move east to take advantage of the lower labor cost. R&D will move east to capitalize on the technology and engineering skills pouring out of India and China. For perspective, already our research centers in Bangalore and Shanghai are bigger than many of our research centers in other parts of the world. More of our management certainly will need to be recruited from Asia and Latin America. Our financial structure most likely will also change, as Asian investors and sovereign wealth funds are holding increasingly bigger tranches of our equity. Our competition will equally set to change. In addition to competing against our current European or American companies, we will come up against new waves of Asian multinationals, many of whom are currently not even on our radar screens. Already 40% of the world's biggest businesses are actually domiciled in emerging markets. These companies will have different business models, different standards of doing business, lower cost structures, longer time horizons most likely. Our product offering will change to address new consumer needs as well. In the BRIC countries, income levels will still be relatively low for a long period of time. So delivering great performance at competitive prices will continue to be key. Most of the consumers there will live in fast mega cities. For many of them, access to water will be a problem. So all of our products will have to be designed to use the minimum quantities of water. In Europe and America, our offerings will have to be more tailored to meet the needs of the aging population I just talked about, and to meet the needs of a generation who are consciously trying to increasingly consume more sustainably. These people will need to be convinced that the products they buy have been sourced ethically and with care for the environment. Not only the brands are increasingly important in this perspective, but also the corporate reputation. They will want to have the confidence and trust in the values of the companies behind the brands they're purchasing. Now, our marketing in this environment will also have to change. Instead of addressing mass audiences through mainstream television channels, we will have to dialogue with individuals in a highly fragmented media landscape, increasingly with one-to-one connections. Our brands will have to build reputations for transparency and ethical practices, well ahead
of the actual consumer demand. In fact, the price, I believe, in this environment won't always go to the best quality products or the cheapest, but increasingly to the most trusted. If our brands disappoint or don't conform to the high social and environmental norms, consumers will be able to mobilize against them with speed and in large numbers. Our sourcing and buying practices will therefore have to be transformed. Cost and quality will always remain key, but certain raw materials will be in short supply. To secure and assure the security of supply, we will either need to enter long-term partnership arrangements with our suppliers and work more collaboratively with others to create new sources of supply. All raw materials will have to be sourced sustainably. In short, Unilever's entire business model will have to evolve. We are already publicly committed to doubling the size of our business without enlarging our environmental footprint. What this says, in fact, is that we will decouple growth from resource utilization right across our value chain, from the sourcing of raw materials to the consumer's use and disposal of our products. We believe that in the second and third decades of the 21st century, this is the only acceptable model of growth for businesses. Now, what will all this imply for NGOs like WWF? In 2020, you will find yourselves in a world where very few actors in society have the trust, as I talked about. Politicians, bankers, businessmen, lawyers, and accountants will all be viewed with a certain level of skepticism. NGOs, however, will have a unique opportunity to own this trust space. You will be asked to make judgments on difficult issues. What is and is not sustainable? What is a fair allocation of water between communities? What is a living wage? What are acceptable working conditions? Consumers will increasingly look to you for advice, and you will have an important role, increasingly important role, I would say, in shaping consumers' behavior. The task for you will be to maintain this trust. The challenge will be to find the funding mechanisms which give you the independence and objectivity that you need to retain the trust and yet generate sufficient resources which will allow you to continue the valuable work that you are all doing. I hope very much that your conference is a big success. I hope too that Unilever and WWF can continue to work together to address some of these challenges facing the world and make it simply a better place for all of us and for generations to come. I thank you for your attention. De bocas y de la mente de uno de los grandes líderes corporativos del planeta, pues estas corporaciones realmente tienen una perspectiva de futuro y su negocio sencillamente se arruinaría si no tienen resuelto el tema del suministro, de la producción. Yo les voy a contar ahorita, y esto tal vez va a ser un poco lo más astral del asunto, es la teoría de cambio que nosotros tenemos para cambiar toda la producción, lo que dice justamente Paul Polman. Este es un gráfico muy simplificado. Hay como 1,5 millardos de productores en el planeta y somos ahora 7 millardos de consumidores, que somos todos los seres humanos. ¿Y qué hay entre los productores y los consumidores? Pues hay una serie de, hay una cadena de valor, en el cual el 70% de todos los productos, digamos el comercio de todos los productos, está está controlado por 300 a 400 compañías transnacionales. Esos son minoristas, mayoristas, fabricantes, comerciantes, procesadores, inversionistas, toda la cadena de valor entre medio. En ese sentido, para influir todo, para cambiar, es ahí donde debemos incidir.
Entonces, hay 3 aproximaciones que nosotros utilizamos para cambiar. Por un lado, es mejorar la producción. Esa es en la parte de abajo de esta copita de vino, ¿verdad? Mejorar esa producción. La otra es estimular la demanda. Ese es del otro lado, digamos, es en la parte central y por el lado de los consumidores. Y luego, influir las inversiones. Para mejorar la producción, la gran apuesta son agarrar para uno de los commodities, a cada uno de los productos, establecer procesos de mejores prácticas y de certificación. Si ustedes compran una resma de papel, pueden estar seguros que una buena parte tiene este símbolo. Ese es el Forest Stewardship Council. Este es el Marine Stewardship Council, el que certifica la producción sostenible de productos de mariscos. Y este es el RSPO, que es el que trabaja con la palma africana. En proceso están otros sectores, el del algodón, el de la soya, el de la caña de azúcar, la acuacultura y los biomateriales. Y aquí, iniciando, está el tema de los lácteos y del consumo del agua. Si uno mira las cifras ahora en términos del total de los productos que se producen, por ejemplo, el pescado blanco, más de la mitad de todo el pescado blanco, que son muchos de los que se utilizan de harinas y pues en las pesquerías grandes, por ejemplo, en la corriente Humboldt frente a Perú y Chile, más de la mitad ya están certificadas Marine Stewardship Council. Lo que les decía también, en términos de papel, más de la mitad del papel reciclado, que son esas resmas de papel en Office Depot, ya están certificadas FSC. Muchas de ellas están incipientes, ¿verdad? Con el aceite de palma vamos 16%. La acuacultura de camarón empieza hasta el año entrante porque están nuevos, pero el camino es de mover el mercado general hacia la certificación, certificación significa que están cumpliendo con los estándares ambientales y sociales. Les voy a dar un poquito más. Si este es un gráfico que en esta coordenada tiene el número de productores y ahí el desempeño ambiental, la regulación gubernamental atiende este lado y los estándares voluntarios más el mayor desempeño ambiental. Típicamente la curva de la campana es que esto es, digamos, la cantidad de productores que hay. Y son, digamos, una pequeña parte de los productores realmente tienen un desempeño ambiental patético. La gran mayoría de los productores están en esta parte que es algo regular. Es a mixed bag, ¿verdad? Y hay un pequeño grupo que realmente tiene desempeño ambiental muy bueno. Y lo que se hace con los estándares, se mueve esa curva. Y hay una transición del desempeño a través de se puede mover el nivel general del mercado a través de líderes como estas grandes compañías, como Unilever, como Coca-Cola y como muchos otros que ahorita les voy a enseñar. Otra forma de verlo es, la legislación atiende realmente las peores prácticas. O sea, trata de evitar de aquellos que son realmente malos. Es como el estándar mínimo. Mientras los estándares voluntarios estimulan que la producción sea mejor. Entonces, una cosa no quita la otra. El comando y control tiene su rol, pero lo que realmente va a transformar son los estándares voluntarios. En términos de cómo hacerlo con las compañías, pues ya tenemos, como WLF, tomamos esta estrategia y empezamos a acercarnos a las compañías. Con 55 de los grandes ya tenemos convenios firmados. Y con los que son más pequeños, que no son los Shells y los ABMs y los Unilevers,
pues tenemos plataformas y tenemos grupos sectoriales con los cuales trabajar. Y hay una serie de grupos en una serie de diferentes sectores. De esa manera, muchas de estas compañías ya establecieron, como les digo, ya establecieron metas muy concretas. Cargill, por ejemplo, puso la meta que al 2015 todo el aceite de palma que va a comprar en el planeta va a tener que ser certificado. Eso significa que los productores en Indonesia y en Malasia, en Colombia y en Honduras, todo el mundo se va a tener que poner las pilas, va a tener que mejorar sus prácticas de planta y de campo para casi que pasar el examen. La certificación no es más que una serie de parámetros que tienen que cumplir. Y entonces vienen certificadores y ven si pasa el examen. Y si no pasan el examen, los compradores sencillamente ya no les van a comprar. Entonces, estos grandes compradores, estas grandes compañías, están empezando a hacer metas. Algunas metas duras, en términos de decir, como Cargill, ¿verdad? Y otras decir, miren, ya vamos en ese camino y pónganse las pilas y transfórmense, límpiense, mejórense. Porque nuestros consumidores nos están pidiendo que ustedes sean más limpios y más sostenibles. Uno de estos grandes foros es el foro del Consumer Forum y tenemos relaciones corporativas, o sea, eso se manifiesta en muchas formas diferentes, ¿verdad? Pero es mucho las relaciones corporativas con estas empresas líderes y con sus CEOs. De hecho, tenemos acuerdos suscritos con estas entidades que, como ustedes pueden ver, está Coca-Cola, está McDonald's, Procter & Gamble, Pepsi, muchos de los realmente grandes. De las 73 de los 100 ya asumieron, son partícipes de las mesas redondas y los que están del lado izquierdo ya asumieron con compromisos concretos. Con los minoristas estamos en diálogo. O sea, básicamente WRF lo que se hizo a la tarea es trabajar con todos estos que están ayudando, que están en esta parte central de la copita, ¿verdad? En la cadena de valor que controlan la mayor parte. Y como pueden ver acá, en el 2015, ahí es la gran fecha límite donde las compañías que pusieron sus fechas de cuándo quieren comprar ya solo sostenible. Entonces, ¿qué impactos ha habido eso en el campo? Les estoy hablando cosas muy macros, pero la verdad que ha tenido efectos realmente grandes, en algunos casos, ¿verdad? En Pakistán, por ejemplo, un aumento, la certificación del algodón ha generado ingresos, mejoras de productividad, eficiencia, reducción de usos de agroquímicos y de insumos y pesticidas. En Indonesia, en la isla de Borneo y Sumatra, la certificación FSC se ha detenido la deforestación en los últimos hábitats de los orangutanes. Los orangutanes y los simios mayores están básicamente amenazados por la deforestación y no hay fuerza del mundo, más que la fuerza del mercado, que puede detener esa deforestación. No es una ley de Indonesia la que puede hacer, o una acción de la sociedad civil en este caso. Tiene que ser, en este caso, la fuerza del mercado. En Brasil, en la Amazonía, básicamente, el proceso de certificación de soya ayudó a reducir deforestación y uso de agroquímicos en la Mata Atlántica, que es el bosque atlántico en Brasil. En Queensland y en Honduras, por ejemplo, el proceso de certificación empieza con mejores prácticas. Las empresas ven cómo estoy, ¿verdad?, en lo ambiental, cuáles son mis prácticas en el campo, en la planta, qué es lo que hago, y van empezando mejores prácticas y luego van en camino hacia certificarse. Pues ha reducido los efluentes que van al Gran Arrecife, igual que en el Arrecife Mesoamericano. Azunosa, que es una compañía azucarera en el Valle de Sula de Honduras, es la primera que va a ser certificada, y ellos con esto han reducido los efluentes de agroquímicos que corren hacia el Arrecife Mesoamericano, que dicho sea de paso es la amenaza número 1 para el arrecife.
Y con el aceite de palma también, el nuevo procedimiento de RSPO, de la palma africana, asegura de que las áreas que fueron deforestadas y para plantar palma no pueden ser certificadas básicamente. Bueno, otros casos rápidamente. El IFC encontró que las compañías que cumplen con los altos estándares son ambientales y sociales tienen un retorno más alto. Porque lo que pasa en el camino, que ellos se van transparentando y van haciendo mejor las cosas. Es una introspección que les sirve transparentarse internamente. Bueno, les voy a contar para terminar, solo rápidamente, un caso del arrecife mesoamericano. Yo, dentro de WWF, estoy a cargo de esta región. Cubre las cuencas y las áreas marinas compartidas entre Honduras, Guatemala, Belice y el estado mexicano de Quintana Roo. Estos 4 puntitos son las oficinas que tiene WWF, una en cada uno de los países. Y básicamente todo se enfoca en los sistemas marinos, ¿verdad? Nosotros lo que llamamos los objetos de conservación, o sea, las cosas marinas que necesitamos conservar, son ecosistemas y son especies. Y estos son los ecosistemas: el sistema arrecifal, los manglares, los pastos marinos y las playas arenosas, las dunas. Y las especies como tales son este listado de especies. Resulta que estas son amenazadas por una serie de cosas, incluyendo los efluentes. Entonces, esos se mapearon. Esto es un mapa de dónde están todos estos objetos de conservación, tanto las especies y los ecosistemas, y luego se hizo un ranking de cuáles son las amenazas que las aquejan. Y la amenaza número 1 es la contaminación por efluentes. ¿Y los efluentes de dónde vienen? Pues vienen de la agroindustria, también vienen de las ciudades, ¿verdad? Y también vienen de la sedimentación de la agricultura. La agroindustria y la agricultura es la que genera sedimentación y contaminación de agroquímicos. Cuando lo mapeamos, ¿dónde están esas amenazas? Pues pueden ver el rojito, que en el Valle del Sur, en Honduras, en el sur de Belice, aquí en el área alrededor de Chetumal, en la frontera mexicana con Belice, esas son todas las áreas de donde provienen esas amenazas. Estas son las 4 amenazas principales. Entonces, son justamente este tipo de instalaciones. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? La respuesta de WWF es, en base a la lógica que les expliqué de transformar los mercados, trabajamos con los varios commodities que están acá, con los productos que se producen. Con la palma, la caña de azúcar, el camarón, bananos, cítricos y piña. Esos son los commodities principales que nosotros nos enfocamos en el área y cubrimos, digamos, los porcentajes más altos. Entonces, la meta es transformar básicamente toda la producción en la zona, reduciendo el uso de agua, adoptando Best Management Practices, BMPs, ¿verdad? Manteniendo la materia orgánica y por ejemplo, reduciendo los efluentes. Les voy a contar rápidamente del caso del camarón. En Belice, la industria camaronera está compuesta, es una industria camaronera chiquita, son solo 8 granjas. La mayoría está basada en el sur de Belice, en esta parte de acá. Son granjas que afortunadamente no las hicieron en el manglar, sino las hicieron atrás, visionariamente, dejaron la franja de manglar y es un generador de empleo y importantísimo para la economía beliceña. Está bastante bien establecido, tienen ya un mercado cautivo bastante bueno, pero el hecho es de que tenían sus límites. Y entonces la industria beliceña decidió, los camaroneros brasileños, la asociación, decidieron, vamos a hacernos más competitivos a través de un nicho de mercado. Y eso significa, vamos a cumplir con todos los estándares y lo vamos a hacer entre todos colectivamente.
Entonces WWF les está ayudando en todo este proceso de transformación y en 2 años el plan es que sean la primera industria del mundo donde 95% de un país, de la industria camaronera de un país, sea certificada ASC. Eso les garantiza el acceso a ciertos mercados, les garantiza en algunos casos una prima adicional a que si lo hicieran solos y la verdad que se ahorran un platal. Se ahorran un platal en los agroquímicos, en la comida, porque eficientan todos sus procesos internos. Por otro lado, el conflicto que tuvieron social permanentemente con sus vecinos se fue, porque sencillamente los efluentes, por ejemplo, que las camaroneras echaban a la bahía a la laguna de Plasencia en el sur de Belice, pues ya no están. Los pasos marinos están regresando, solo con las buenas prácticas, ni siquiera están certificados todavía. De repente ya no son el malo de la película, de repente ya son parte, parte de la comunidad que es visto como alguien que es constructivo, no solo en términos de la economía, no solo en términos de generar empleo, sino como alguien que es responsable ambientalmente. Y eso, como prestigio para el país, es una cuestión realmente maravillosa. Yo traté de darles de lo macro del mundo y del planeta, me vine hasta lo micro, pasando por una compañía transnacional. Espero que pues les haya despertado el interés sobre el tema de la conservación de la naturaleza y de que no todos, cuando uno piensa en los ambientalistas, no solo son los tree huggers, los abrazaárboles. Yo vengo de haber trabajado mi carrera en áreas protegidas, ¿verdad? Estableciendo la Sierra de las Minas y el Parque Nacional Sierra Lacandón, y trabajando esto en muchas partes del mundo. Y con el tiempo, mi evolución personal fue también de que la acción del individuo y a partir de la sociedad civil y la acción a través del Estado, ¿verdad?, que también tiene su rol, tiene que ser complementada a través de la acción de mercado e integralmente. Ojalá podamos revertir esa tendencia y poder mantener un mundo que no nos lo comamos y donde nuestros hijos y nietos tengan un mundo bueno para vivir. Así que lo dejaría ahí. Muchas gracias por la atención. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. No sé si está familiarizado usted con un economista muy famoso que se llamaba William Stanley Jevons. No. Bueno, William Stanley Jevons era un genio para la economía, pero sin embargo, pues era un bestia para algunos de los otros asuntos. Entonces, bueno, William Stanley Jevons a finales del siglo XIX tenía un discurso muy parecido al que usted nos ha dicho. O sea, era un discurso que lo que decía era el consumo de carbón se multiplica en términos geométricos y su descubrimiento solo se multiplica en términos aritméticos. Con lo cual tenemos un gran problema no es sostenible el modelo. ¿De acuerdo? Entonces, el bueno de Jevons lo que hizo fue, no tenía poder para influir políticamente, entonces lo que hizo fue acumular montones de papel. ¿Por qué montones de papel? Porque él decía, bueno, se acabará el carbón, tendremos que volver a una forma menos eficiente, a la madera se acabará y se acabará el mundo, se acabará la posibilidad de tener papel. Entonces, creo que sus tataranietos están todavía utilizando el papel de Jevons. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, el mercado tiene sus propias características para obviar todos estos problemas. Es decir, simplemente llega un genio, inventa el motor a explosión y automáticamente todas las restricciones que teníamos sobre el carbón desaparecen. Pero automáticamente. Y disminuye el volumen de demanda del carbón. Y empieza el del petróleo. El petróleo sube de precio, no pasa absolutamente nada. Hay un incentivo muy grande, por una parte, a no malgastarlo y, por otra parte, hay un incentivo muy grande a intentar reproducirlo en la medida de lo posible, con la madera se puede hacer, o a buscar sustitutivos, ya sea mediante células fotoeléctricas o lo que fuere. Quiero decir, ¿en qué se diferencia su visión del siglo XXI de la del bueno de Jevons a finales del siglo XIX?
Yo creo que se diferencia en el sentido de que la apuesta es sobre la innovación y el cambio, ¿verdad? En el sentido de que, sí, la base de los recursos naturales no es infinita, ¿verdad? O sea, básicamente en este momento sí estamos llegando a un punto donde se está acelerando mucho. En los últimos 50 años fue bastante, está acelerándose, como les vi en términos, las mapas de la transformación son mucho más acelerados. Entonces, o sea, nuestras aspiraciones como humanidad es que tener, digamos, la energía y la comida y el agua para tener una buena vida. Entonces, de cómo utilizamos inteligentemente lo que tenemos en nuestras manos. Pues la tecnología del siglo XIX fue bastante más rústica y lo que estamos tratando de buscar es justamente una innovación para utilizar la base de los recursos más eficientemente. Yo no creo que nadie esté diciendo, o sea, sí hay un agotamiento por ejemplo, de fuentes energéticas utilizadas anteriormente a nuevas fuentes energéticas. Lo que tal vez no dije con suficiente claridad de que justamente este camino hacia el mejor desempeño ambiental, hacia la certificación, busca eficientar, busca innovar, busca encontrar nuevas formas y probablemente eso es donde... ¿Cómo puede hacerlo introduciendo estándares? Es imposible. Quiero decir, si usted le mete un estándar cómo fabricar un carro a principios del siglo XX a Henry Ford, automáticamente acaba de destruir toda la innovación. La innovación, los estándares y la innovación no es que los estándares lleven a la innovación. Los estándares es una forma de elevar en general el desempeño del mercado. Porque francamente en este mundo hay líderes y hay seguidores. Y justamente los competidores grandes, los líderes grandes son los que van a cambiar. Desde el punto de vista de nosotros, lo que nos interesa es de que en el camino de aprendizaje y de innovación no terminemos destruyendo pues todo. Por ejemplo, el hábitat de los orangutanes en Borneo. Claro que estamos cambiando pero todavía las formas como se produce la industria de palma africana en la isla de Borneo había sido bastante, digamos, anacrónica. Lo que hizo el proceso de incorporar mejores prácticas en camino hacia los estándares. El tema tal vez de los estándares es una excusa. Lo importante es la adopción de mejores prácticas. Los estándares es como querer estudiar y querer ganar el examen. ¿Qué vale? ¿El examen o el que yo estudié y aprendí? Solo en cuanto a las mejores prácticas de las que usted nos comentaba, yo creo que sí, nuestro estilo de vida tiene un impacto en el medio ambiente y WWF ofrece alguna información en cuanto a cómo mejorar nuestras prácticas en personal. Y yo creo que sí, el impacto, por menor que sea, que nosotros realizamos, digamos, todos los días, es un impacto, no es macro como el de las empresas que usted nos hablaba, pero sí existe ese tipo de información para que uno accese a mejorar sus prácticas, pues, en cuanto a la conciencia del medio ambiente. Fíjense que en esta parte del mundo no se trabaja tanto directamente con los consumidores. Mis colegas en Alemania, en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, trabajan mucho más cercanos con el consumidor. O sea, los consumidores, como lo dijo Paul Polman, son mucho más educados. Hoy día alguien en Rotterdam va con su smartphone al supermercado y esta noche quiere comerse una langosta, y entonces va con el smartphone y le hace el scan y ve que no está certificada, y porque es alguien educado dice, yo no como langosta que no sea certificada. Al salir del súper apunta, no hubo langosta certificada. Entonces los de Edeka, o como que se llama el supermercado en Rotterdam, le pide a su mayorista, ¿verdad? Y le pide al broker que le consiga langosta certificada. Pues resulta que no hay. O sea, hay demanda a partir de esto y luego
se camina por toda la cadena. Final de cuentas no hay suficientes y eso es lo que está causando el cambio. Te estoy explicando eso más o menos porque eso es lo que idealmente quisiéramos. Un consumidor informado que toma decisiones conscientes que puedan cambiar la economía completa. Aquí en Guatemala lo hacemos relativamente poco. Aquí estamos trabajando, enfocando nuestras fuerzas básicamente en la transformación de los productores dentro de esta cadena de valor. Existen formas de obtenerlo. Tal vez WWF en este momento no es la mejor fuente en este país, pero yo creo que ese es el camino correcto, el de informarse, y yo estoy consciente de que es algo que deberíamos y podríamos detener, pero hemos elegido nuestras batallas en lo que ahora consideramos es aquello que va a causar el mayor cambio para la conservación. Primero, me gusta mucho su como approach al problema de regulación no gubernamental, aparte de que sean instituciones privadas que revisen el desempeño de las empresas. Siempre y cuando los consumidores sí estén tomando la decisión en base a sus valoraciones, porque, por ejemplo, como usted dijo en Guatemala, ¿qué va a preferir una persona que su ingreso son 100 quetzales al día entre comprar frijoles certificados por 50 quetzales o no certificados por 3? Esa es una. Entonces, para empezar, también va basado en que ustedes no quieren que se consuman los recursos, porque no solo privatizan el área natural de los orangutanes o a los orangutanes en sí para preservar los recursos. Yo creo que en el sentido de no se quiera que se consuman los recursos, yo creo que sí, o sea, tenemos que alimentar a la humanidad, tenemos que alimentarlo, pero no a costa de. No, por eso yo me refiero que no se sobreconsuman los recursos naturales y los arrecifes y cosas. Sí, la experiencia de la privatización de los ecosistemas y de los recursos naturales es un mixed bag, ¿verdad? El privatizado no significa de que esté bien conservado. Y yo les voy a decir, yo he trabajado en entidades privadas, yo he utilizado muchas herramientas de conservación privada. Por ejemplo, como director ejecutivo de Defensores de la Naturaleza, compramos muchas de las tierras en las zonas núcleas de las áreas protegidas, o sea, lo hemos utilizado. Pero no es realista aplicar eso al planeta, a una escala. Esas son, digamos, estrategias muy puntuales que funcionan bajo ciertas circunstancias. Pero decir, voy a privatizar el Triángulo Coralino que cubre todos los mares entre Indonesia, Filipinas y Papua Nueva Guinea, o voy a privatizar la Amazonía, o sea, eso no tienen ningún realismo. ¿Por qué? Sencillamente por una cuestión de escala, y probablemente tampoco no habría los medios, o sea, lo que estás proponiendo que se le asigne a alguien, a algún grupo privado, la propiedad de esto y que mantenga, digamos, las masas de gente afuera. Eso no es realista a escalas grandes. Como te digo, podría funcionar a escalas muy puntuales, pero en términos el Ártico no se puede privatizar, la Amazonía, o sea, son escalas, yo no sé si tienen idea de lo que es la escala. Sencillamente no es realista. Pero ¿no cree que podría estar privatizado no necesariamente todo el Ártico a una persona, sino por cualquier terreno igual que se pudiera tener? Yo cuido mi pedazo de Ártico, y si yo aprecio que siga el hielo como está, yo voy a de tener incentivos económicos para lograrlo. Bueno, estamos metiéndonos en áreas más profundas. El problema del Ártico no es el cuidado local, el problema del Ártico es el cambio climático. Con respecto a lo de la innovación, o sea, yo sí le miro mucho futuro y me parece, o sea, muy buena idea, porque como que ya hemos visto que si prohíben algo, si prohíben tirar las aguas sucias al mar, digamos, nunca va a funcionar porque no les están dando una solución, no que esto le da una solución al productor, digamos, y encima hace que ellos puedan cobrar más por tener ese certificado. O sea, yo lo veo con la palma, porque mi papá trabaja en algo con Natura Aceites y quieren estar certificados.
y ellos logran ver a futuro cómo lo van a poder vender a mayor precio y eso les va a poder beneficiar. Entonces, es bueno para el planeta, es bueno para todos. Sí, me gusta. Una pregunta que tenía yo que a mí me preocupa un poco, digamos, oyendo al CEO de Unilever, estas empresas grandes tienen muchos incentivos para empujar esto de las certificaciones y esto y todo, porque ellos tienen la plata y los recursos para pagar, porque todas estas certificaciones son pagadas. Es decir, hay que pasar hay que pagarle a alguien para que venga y te certifique. Yo he vivido eso, ¿verdad?, en carne propia. Entonces, el tiro está en pagarlo. Digamos, haciendo un símil con las universidades. Hay empresas que se dedican a decir, te voy a certificar. ¿Qué hay que hacer para certificarse? Pues que vengan, uno les responde, uno hace lo que ellos quieren y le dan un certificado. Entonces, primero, es una fuente de incentivos que en algún momento se pueden voltear, porque las certificadoras obtienen su plata certificando, y los certificados pueden mantener afuera del mercado a los que no están certificados. Entonces se puede volver, creo que es fácil que se vuelva, y no estoy diciendo que este no sea un buen esquema, solo creo que es una de las cosas que da para pensar, donde se vuelve un círculo entre los certificadores y los certificados. Yo te pago, vos me certificás, como estoy certificado, mantengo afuera a todo el que no está certificado. Tal vez solo un comentario rápido. Yo creo que el tema de la certificación, como todo, el manejarlo es un tema delicado y es cuidadoso. Lo más importante, sin embargo, es entrar en el proceso de adoptar buenas prácticas. Entonces, esas buenas prácticas van a tener, independientemente de la certificación, van a tener su propia recompensa. Se van a ahorrar muchísima plata. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo. Nosotros manejamos un sistema de 48 estaciones hidrometeorológicas en toda esta región. Estas nos dan información de precisión. Normalmente las entidades como las compañías azucareras, las plantaciones de azúcar, pues echaban una cierta cantidad de agroquímicos. De hecho, se la echan de acuerdo con la recomendación que le da el vendedor de agroquímicos. Entonces, echan, francamente, a lo bestia. O sea, ahí echan, y como lo hizo mi papá o como me lo dijeron, esta es la cantidad que tengo que echar. Pero resulta que esa cantidad de agroquímicos no es necesaria. Los fungicidas o los fertilizantes o lo que sea. Entonces, con la información de las estaciones que son automáticas y que recogen parámetros de viento y de temperatura y de humedad relativa y de todo esto, la estación manda la información a un servidor y esa le regresa por la vía de un software al aplicador. En la mañana, cuando el encargado de campo va a aplicar su agroquímico, recibe en su celular decir, bueno, esta es la cantidad y este es el agroquímico que tienes que echar. Y les digo que el promedio bajó a 20 a 25% de lo que tenían que echar anteriormente. ¿Cuál es el resultado para las empresas? Es que se ahorran una cantidad de plata por no comprar el agroquímico, se ahorran una cantidad de mano de obra y es lo que se llama agricultura de precisión. Esas son las buenas prácticas que se puede hacer. El estándar es lo más lejos. Lo más importante son las buenas prácticas, el transparentar internamente cómo lo estoy haciendo, el subir el nivel de cómo funcionan ese desempeño interno. Yo creo que, y muchas de las compañías quieren hacer eso por estos incentivos positivos, no necesariamente porque quieren ganar el examen. Algunos de ellos sí. En el caso de Belice es una estrategia de toda la industria camaronera, dice, lo vamos a hacer y nos vamos a posicionar como país. Entonces, no solo vamos a transparentarnos y vamos a ser los mejores, sino con eso es un bargaining chip, digamos, nos permite negociar. El tema de la certificación es todo un proceso y sí, seguramente hay incentivos perversos y cuesta mucha plata y todo esto, pero estamos moviéndonos en esa dirección. Yo creo que las mejores prácticas buscan la innovación, como les digo, antes la agricultura se hacía a lo bestia, ahora se hace con información al momento, y eso permite precisión
Y el resultado neto desde nuestra perspectiva como WLF es, sencillamente se está contaminando menos, ¿verdad? Se está utilizando mucho menos recursos, todo mucho más eficientemente. Yo lo dejaría ahí. Gracias.